iglesia Calvary Chapel Español. Vamos a empezar nuestro servicio. Vamos a orar por favor por el servicio. Padre mi Dios, buenos días. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias por darnos el privilegio de tener un lugar, Padre, donde poder escuchar tu palabra. Bendice a los hermanos que vienen en camino. Prepara los corazones de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que nos has regalado. Bendice al predicador del día de hoy. Te lo pedimos, te lo oramos en el nombre de tu Salvador Jesús. Amén. Dios.
se mira, se ve el deseo de buscar a Dios, de alabar a Dios. Y qué bonito, ¿verdad? Qué manera que hemos alabado. Y hermanos, voy a pedirles que si por favor necesitan una Biblia, levanten su mano. Nos encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. ¿Alguien necesita una Biblia? Yo sé que necesitamos más tiempo para saludarnos, ¿verdad? ¿Todavía nos queda otro minuto? Ya se acabó. Yo no miro la pantalla, así es que ando apresurado. Yo estoy... miro acá, pero sí, necesitamos más tiempo, ¿verdad? Evangelio de Marcos, capítulo 4. Les corté la inspiración, disculpen. Parábola del sembrador. Hay alguien que la mencionó en esto como la parábola. No es la parábola, es parábola. Parábola del sembrador. Me seguiría a leer estos versículos, versículo 1 al 20. Vamos a tratar de... tenemos la explicación de los primeros versículos, así es que vamos a leerlo y después oramos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron.
Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenían profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en los pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Padre, gracias por este hermoso día que nos has dado. Podemos decir que es hermoso porque tú lo creaste y nos has dado vida. Señor, nos has dado aliento, nos has dado también conocimiento de que tú eres Dios. Y en esta mañana, al alabar tu nombre, como lo hemos hecho en cántico, pedimos que, Señor, nos enseñes a entender, nos ayudes a entender por medio de tu Espíritu Santo esta parábola del sembrador. Bendice a cada uno de tus oyentes, tus hijos y hijas, cada uno de nosotros, Padre. Toca nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y cámbianos. Señor, entregamos todo a ti en tus manos este tiempo que nos resta, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría empezar con un par de historias. Traigo otra tableta nueva y por si las dudas me traje la vieja y estoy teniendo problemas. Pero me gustaría empezar con un par de historias acerca de la importancia de lo que el Señor enseñaba ahí. Una de ellas dijo: oíd, escucha, pon atención, esto es importante. Y al principio empieza con el reino de los cielos. Y la parábola es semejante a esto y dice, y empieza a describir esa parábola. Y me gustó esto que encontré de un hombre anciano que tenía problemas para oír. Quizás algunos de nosotros podamos entender eso. Cuando fue al doctor y le explicó al doctor las dificultades que tenía con sus familiares, con su esposa, con sus hijos, que no podía escuchar bien. Y el doctor, después de haberlo examinado, le dio pues esos aparatos para amplificar el sonido, ¿verdad?, de acuerdo a su necesidad.
y le dijo, después de haber hecho todo esto, que regresara en un par de semanas para ver cómo estaban funcionando esos aparatos y que pudiera él explicarle la diferencia. Pasaron 2 semanas que el anciano regresa al doctor y dice, ¿cómo ve cómo está funcionando? Oh, perfecto, 100%. Escucho tan bien ahora. Escucho a mis nietos, escucho a mis hijos, escucho a todos en la casa. Y dijo, tanto así que ya cambié mi testamento 3 veces. Hablando de oír, escuche. Pero tengo otra historia un poquito más diferente. Los he contado en tiempos anteriores. Un hombre que viajó hacia Florida, un hombre de negocios, había volado hacia Florida y su esposa iba a ir al siguiente día, también iba a tomar un avión, iba a volar hacia Florida, para que por mientras él hacía sus negocios, ella iba a unirse para pasar un par de semanas de vacaciones con su hombre. Y cuando este hombre llegó a ese hotel, descubrió que el hotel ahí en Florida tenía varias computadoras, escritorio en el vestíbulo de aquel hotel para los huéspedes y para que ellos pudieran usarla y navegar la red, y usted sabe todas esas cosas, enviar correos electrónicos. Y aquel hombre se sentó y envió un correo electrónico a su esposa. El único problema que él tuvo, que se equivocó en una letra al escribir el correo electrónico, y en lugar de dirigirse a su esposa, ese correo electrónico fue dirigido a la esposa de un pastor que recientemente había enterrado a su esposo. Y cuando la viuda leyó el correo electrónico, su familia nada más la escuchó gritar y desmayarse. Y la familia fue a ver aquel correo electrónico que decía así: mi amada esposa, para mi amada esposa, he llegado, he arribado. Probablemente te sorprenda saber de mí, pero quiero que sepas que aquí también tienen computadoras, aquí en el hotel. Veo que todo ha sido preparado para tu llegada mañana. Espero verte pronto. Entonces, hasta mañana. ¿Y sabes qué? Hace mucho calor aquí. La importancia de esta historia es que el reino de los cielos, Dios no se equivoca, Él es claro, y Él nos habla de una manera que podamos entender. Nos habla de una manera que nos llegue hasta lo más profundo, y quiere que entendamos lo que Él vino a hacer. Y Él, para poder explicarnos, usa cosas como esta que vemos aquí, esta parábola. Esta parábola que contiene 4 elementos básicos que son esenciales para comprender el reino de Dios. Sembrar es difundir el Evangelio.
es invertir en la eternidad. La semilla, la palabra de Dios. La tierra o el suelo, el corazón del hombre. Cosechando, es decir, como nos dice en el último versículo que algunos cosecharon, ¿verdad? Bastante. Es la productividad eterna. Mateo, Marcos y Lucas mencionan esta parábola. Juan, por alguna razón, no la menciona. Se me hizo interesante que un comentarista, él dice que este pasaje, esta parábola, ayudó a los discípulos a comprender por qué Jesús no se impresionaba con las grandes multitudes que lo seguían. Sabía que la mayoría de ellos nunca producirían fruto en sus vidas. Porque la palabra que les estaba enseñando era como semilla que cae en tierra pobre. Esta mañana aprenderíamos que nuestros corazones son como la tierra donde es depositado el mensaje o la palabra o la semilla de Dios. Es el evangelio plantado. Usted y yo necesitamos estar seguros de que nuestro suelo o nuestra tierra es fértil y está lista para recibir la palabra. De lo contrario, nos marchitaremos en nuestra relación con Dios, o peor aún, pereceremos sin Cristo, si no ponemos atención. Vemos que el énfasis aquí está en la tierra, donde la semilla habría de caer. Por supuesto, el énfasis en el Evangelio, pero el Señor se está dirigiendo a los corazones, a la tierra donde la semilla será depositada. La palabra de Dios deja claro que Él quería enseñar muchas cosas, y aquí en el versículo 2 nos dice que Él eligió usando parábolas. Quizás alguien preguntaría, ¿qué es una parábola? Pues una parábola es una historia breve sobre cosas que conocemos de nuestra vida cotidiana, que a la misma vez ilustra una verdad o un principio. Aquí, en estas circunstancias de cosas físicas, Él asemeja a algo espiritual. Quería hablarles de algo espiritual. Y como vemos que el Señor quería enseñarnos y nos quiere enseñar a nosotros también en esta mañana, y cómo es que las diferentes personas reciben la palabra de Dios. Usó, como decía, algo terrenal con lo que ellos podrían relacionarse para enseñarles una verdad espiritual. Y en Marcos capítulo 4, versículo 3 dice así: oíd, he aquí un sembrador salió a sembrar. Yo creo que la mayoría de nosotros entiende de lo que es sembrar. Algunos de nosotros venimos de lugares de agricultura, quizás otros de ciudades más grandes. Su servidor viene de campo.
Y yo aprendí un poco con mi padre acerca de lo que es el campo y cómo sembrar, cómo cosechar y todas esas cosas, lo que implica preparar la tierra, lo que implica cuidar de las aves. Y he platicado con ustedes que en ocasiones me tocaba a mí cuidar la cosecha para que las aves o los pájaros no se comieran la mayor parte de la cosecha. Usábamos ondas para tirar piedras, o unas que nosotros le llamábamos palomitas, que son como unos triángulos que explotan, que hacen un ruido tremendo. Para mí era divertido en ese sentido, en mis tiempos de adolescencia. Pero aprendí un poco, pero estos días de Cristo aún era más atrasado lo que es la maquinaria, la agricultura, cómo sembrar, cómo producir y cómo hacer todas estas cosas. Obviamente no tenía lo que es la maquinaria moderna que tenemos hoy en día. Y prácticamente en aquellos días todos eran agricultores, o una gran mayoría, para decir, eran agricultores. Hoy en día, un ejemplo, que un agricultor puede subirse a su tractor y puede arar más acres o hectáreas en un día que los que 100 agricultores podrían arar durante los días de Cristo. Debido a que hoy en la era moderna tenemos sistemas de irrigación, tenemos tractores, tenemos maquinaria para cosechar estas cosas. Nosotros aquí donde vivimos como nación tenemos abundancia de alimentos y alimentamos, no solo nos alimentamos nosotros, pero de aquí sale para otras naciones. Pero alguien dijo que es probable la razón por la cual el Señor escogió usar esta parábola del sembrador. Y es, como decía, para enseñar cómo la gente recibe la palabra de Dios. La semilla decía que la palabra de Dios, y miren, no hay nada malo con la semilla, no hay nada malo con la palabra de Dios. Por malo que sea el sembrador, la palabra de Dios es perfecta y buena, capaz de perforar corazones, tocar corazones. La palabra por sí sola es poderosa, porque es inspirada por Dios y dada a nosotros. Pero como toda buena semilla se siembra, si se siembra en mala tierra, nada saldrá de ella. Yo recuerdo en la parcela de mi padre, él y mi abuelo sembraban, los dos tenían sus parcelas y había lugares donde la tierra estaba muy buena. Y había áreas que estaban arenosas, pedregosas, ¿verdad? Que para ustedes que entienden de esas cosas, que han vivido eso, áreas donde hay barro o lodo, hay lugares donde la tierra es difícil para partes, pedazos, parches, por decirlo así, para poder arar, para poder cultivar. Algo así. Por eso vamos a ver estos tipos diferentes de suelos, de tierra, sobre los que cae la semilla. El versículo 3 decía, 3 y 4, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Primer suelo, el primer pedazo de tierra era compacta,
era dura. Pero dice ahí que aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Imagino yo que en los caminos donde hay más tráfico se hace más dura la tierra y es más difícil para que germine la semilla ahí. Representa una persona con un corazón endurecido. La palabra de Dios no penetró en sus corazones. Recuerdo en una ocasión yendo a las cárceles de San Bernardino, nuestro líder le tocó hablar con uno de los presos que el preso quería que le hiciéramos favores. Y nuestro líder dijo que no podemos hacer eso porque pues son las reglas de aquí y no podemos hacer lo que tú quieres. Pero sí te podemos decir que Cristo te ama, que Dios vino por ti. La respuesta a él dijo: yo sé quién me ama. Un corazón me hace recordar un corazón endurecido. Si no es lo que Él quiere, no lo acepta. Podemos decir también que cuando el ministro predica el evangelio de la palabra de Dios, las personas así con corazones duros, la palabra de Dios nunca puede echar raíces y no llega más allá de sus oídos. Debido a que la semilla no puede echar raíces en la vida de aquella persona, la consecuencia de esto, la Biblia dice que esa semilla es robada por Satanás. Puede haber personas que puedan ir a la iglesia todas las semanas para escuchar la predicación, la palabra de Dios. Y cuando se suben a sus autos para ir de regreso a casa, se han olvidado de qué se trataba el sermón. Les diré una anécdota también. Años atrás fui a comprar un carro usado que lo encontré en un anuncio. Y cuando llegué a esa casa, mi sorpresa era que era una pareja de ancianos que venían aquí. Y no me reconocieron. Y yo los reconocí a ellos. Es un poquito diferente porque eran ancianos. Pero quiero hacer un punto. Y le digo: ¿ustedes van a la iglesia? Y el Señor me dice: sí, vamos a la iglesia. ¿Y quién es el pastor ahí donde va usted? La verdad no sé su nombre. La verdad no, pues dice predicador, pero no sé su nombre. Okay. Pero muchas personas pueden oír la palabra de Dios y entra por un oído y sale por el otro. Y si alguien le preguntara en su carro, en su coche de regreso a casa, pues ¿cuál fue el mensaje que dio el pastor? Ese tipo que estuvo dando unas bromas ahí acerca de un anciano que no podía ir y a otro. ¿Qué es lo que todo que me acuerdo? O quizás ponemos una muralla que no queremos oír, empezamos a hacer que nos dormimos, y he visto eso también, de entender de alguien que no quiere escuchar la palabra de Dios. Corazón duro. Y eso no germina la semilla porque no se permite que la palabra de Dios entre en sus corazones.
Así, la palabra de Dios no iba a tener la oportunidad de entrar. Yo les he dicho que Dios es un caballero, no se esfuerza en nadie. El segundo tipo de tierra consiste de una capa de tierra extremadamente delgada sobre las rocas o sobre las piedras. Marcos capítulo 4, versículos 5 y 6 dice en el 5: otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Mira lo que dice la palabra de Dios: al instante brotó. Brotó pronto aquella semilla que cayó en este tipo de suelo. Parecía que la palabra de Dios podría lograr algo en la vida de aquellas personas. Si usted ha sido salvo por algún tiempo, quizás también usted ha visto lo que he visto en la iglesia. Es decir, alguien vendrá a la iglesia, escuchará la palabra de Dios, responderá haciendo una profesión de fe y durante las próximas semanas será como un fuego ardiente por el Señor. Al menos así parece. Mucha emoción. El Señor dijo aquí en esta parábola, dice: pero cuando salió el sol se quemó. ¿Por qué? Porque no tenía raíz, ¿verdad? Se secó, dice ahí. Parecería como que si estas personas, este tipo de personas, hacen que la obra del Señor se vea mal, ¿no? Parece que están ardiendo por el Señor por un corto tiempo, pero luego, pronto, se acaba aquel fuego y se quedan en el camino. Uno pudiera decir tal vez que la gente podría decir: oh, pues, ¿qué le pasa a esta iglesia? ¿Qué sucede con esta iglesia? ¿Por qué fulano de tal o mangano dejó ir a la iglesia? ¿Por qué paró de ir a la iglesia? Muchas veces yo sé que hay iglesias donde no se predica la palabra, o hay mucha emoción o otras cosas. Pero una gran parte, y lo que se refiere a este tipo de suelos de tierra, no tiene nada malo con la iglesia. Nada le pasa a la semilla no hay nada mal con la semilla que se ha sembrado, que es la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Es que la semilla se sembró en un suelo, en una tierra mala, que tenía una capa muy delgada por encima de tierra, pero estaba encima de unas rocas y no pudo echar raíces. La Biblia dice que no había profundidad en la tierra. El tercer suelo infestado de espinos. Marcos 7. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. La persona representada aquí es alguien que permitió que las preocupaciones de su vida, o de la vida y los valores materiales tuvieran prioridad sobre la palabra de Dios.
Una vez más, repitiendo eso que me refería de lo que ha estado en la iglesia por algún tiempo, no solo aquí, en otros lugares, pero hemos visto personas que están ardiendo por Dios, o al menos así parece. Pero poco a poco permitieron que las cosas del mundo, la familia, los amigos, el trabajo, la recreación, las cosas que les gustan, invadieran en su vida. Pronto comenzaron a hacer o dejar que estas cosas, esas cosas fueran el Dios de su vida. Y estas cosas ahogaron a la semilla del Dios viviente, lo ahogaron en sus vidas por las cosas materiales, por la familia, por los amigos. Permitieron que eso tomara mayor importancia sobre Dios. Usted sabe que sí hay un orden. Escuché no hace mucho que he compartido con otro hermano esta escritura que me tocó bastante a mí, porque he estado meditando acerca de unas cosas que en 2 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene el Padre y al Hijo. Interesante. Esto nos hace pensar, a examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué tipo de tierra tenemos y cómo debemos estar? Hay promesas, hay advertencias, hay enseñanza aquí para nosotros. Marcos 4:8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60, a 100 por uno. Las personas representadas aquí son las que abrieron sus corazones a la palabra de Dios y en diversos grados fueron transformados y dieron fruto a diferentes cantidades. Pablo dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Es el principio. Pero lo que se refiere a este versículo, cada cristiano no produce el 100%, es decir, no todos, ojalá lo hiciéramos. Pero todo cristiano debe de estar dando fruto si conoce al Señor Jesús. Jesús, nuestro Señor, nos enseña que el lugar para la Biblia no está en la repisa de una chimenea, una mesa de café o un estante para libros, sino en el corazón humano. Amén. Por supuesto que la guardamos en algún lugar, pero que no se queden ahí. En este lugar donde vivimos de desierto, si dejamos algunas cosas ahí por un tiempo, dijo el pastor, un pastor dijo, abran sus Biblias y mencionó un libro del Antiguo Testamento. Dijo: veo que el polvo está saliendo ya por todos lados. Y es verdad, en casos. Dios quiere que su palabra esté en el corazón del Hijo y la hija, en el creyente. Alguien dijo: la mejor transportación de la palabra de Dios es un ser humano. Para mucha gente, la única Biblia que van a ver es usted. ¿Cómo predicar? Alguien dijo, ¿verdad?, que nuestro testimonio, ¿verdad?, para
predicar el Evangelio y si es necesario tenemos que decir palabras, pero tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Usted es el transportador de la palabra de Dios. Qué gran privilegio. Dios, Él abstrajo su naturaleza esencial y la colocó en un libro como medio de reproducirse a sí mismo en el corazón humano. La palabra de Dios. ¿Sabe qué? Es el Espíritu Santo el que supervisa desde un principio hasta un fin. El propósito de la palabra de Dios es de transformar al individuo a la imagen de Cristo, es de hacernos más como Cristo. Ese es el propósito. Una vez que uno entiende el propósito de Dios en nuestras vidas, a lo que se refiere a la palabra de Dios, entonces uno puede cooperar a ese proceso, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero permítame decirles que la palabra de Dios nunca va a lograr lo que está intencionada hasta que la palabra de Dios sea interiorizada, que esté adentro de nosotros, en nuestros corazones. No les decía en la repisa de una chimenea, en una mesa o en un escritorio, sino en el corazón de nosotros. D.L. Moody, un gran comentarista, dijo: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento solamente, sino para cambiar nuestras vidas. Spurgeon dijo: preferiría sumergir mi alma en medio de una docena de versículos de la Biblia que, en lo contrario, enjuagar mi mano todo el día en varios capítulos. Ese es Spurgeon. Hoy en día existe una gran necesidad para que nosotros como cristianos estudiemos las Escrituras y permitamos que las Escrituras penetren en nuestros corazones en lugar de leer muy rápidamente. ¿Cuántas personas no hemos escuchado ahí? Yo ya he leído la Biblia 10 veces. Yo oigo gente que dice: mi padre, mi abuelo se sabía la Biblia al revés y al derecho. No lo creo. Es obvio hoy que quizás muchos de nosotros no entendamos lo que enseña la palabra de Dios, o muchas personas, porque nunca han sido recibidas en sus corazones. Le podría dar algunos pasos que leí de un predicador que me gustó bastante. Primeramente, un hombre y una mujer tienen que tener una relación correcta con Dios. Antes de que pueda usted saber algo acerca de este libro, primero debe conocer al autor de este libro. Antes de venir a Cristo, nuestros ojos estaban vendados. Pero una vez que una persona viene a los pies de Cristo, esa venda sobre los ojos es quitada y el Espíritu Santo entra en su vida y empieza a mostrarle joyas preciosas. Es imposible entenderlas sin el Espíritu Santo. Lo primero. El Señor Jesucristo dijo que es necesario volver a nacer para entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Sabemos eso. Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 8, ahí dice: ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyera no será avergonzado. Tiene que recibirlo y confesarlo. Una persona tiene que confesar sus pecados a Dios. Después, tratar de hacer las cosas bien con la gente. En otras palabras, limpiar nuestra conciencia. Y debemos de elegir de seguir a Dios, no solo de palabras, sino como un estilo de vida. Es decir, caminar a la luz de la palabra de Dios, mientras que es el Espíritu Santo el que ilumina su palabra en nuestras vidas. Otro paso es orar, para que el corazón esté preparado para recibir la palabra. Y Dios siempre obra a través de la oración. Yo creo que la mayoría de nosotros hacemos eso. Cuando yo leo un pasaje que voy a enseñar, Señor, enséñame, ayúdame a entender por medio de tu Espíritu Santo. Yo tengo que pedirle a Dios constantemente para poderme parar aquí. Yo no puedo confiar en mi propio razonamiento. Quizás un hombre pudiera tener esa libertad o esa facilidad de palabra. Yo necesito estudiar. Yo no puedo pararme así sin haber orado, sin haber preparado, sin haber estudiado lo que voy a hablar. Debemos de primeramente estar bien con Dios, orar, eliminar distracciones. Yo he encontrado, para mí cuando estudio, cuando preparo para esto, yo lo hago en la noche. De por sí, yo viejo como yo ya no puedo dormir bien. Duermo 2 o 3 horas y estoy despierto otras 2, pero encuentro que para mí es el perfecto tiempo de estudiar. Porque no hay nada. De vez en cuando oigo el perro ladrar por ahí. Pero no hay mucho tráfico. La gente donde vivo no hay movimiento y yo puedo concentrarme. No hay distracciones. Tenemos que encontrar un lugar donde podamos escudriñar la palabra de Dios, habiendo orado, pidiendo que el Señor nos muestre por medio de su Espíritu Santo y quitar distracciones lo más que podamos. Distracciones tanto internas como externas. A veces ando uno tan preocupado de cosas, que tengo que hacer esto, que voy a hacer lo otro, o cosas que suceden a nuestro alrededor, que uno no tiene ese tiempo de concentración ante el Señor, de buscar un tiempo. Y Señor, quita esto de mi cabeza, no quiero pensar ni en estas cosas que tengo que hacer mañana, tengo que ir acá hoy y estoy preocupado. Y yo digo, Señor, quítame esto de la mente para poder concentrar en tu palabra. Es importante que nos deshacemos de las distracciones internas como externas. Vivimos en un mundo ruidoso. Así es que eso sería un ambiente adecuado para eliminar distracciones. Quizás usted tiene que encerrarse en su cuarto cuando los niños están en la escuela, cuando usted tiene el tiempo, cuando otra persona está trabajando, y este es mi tiempo de orar y de leer su palabra. Otra sugerencia es que leer una pequeña porción con cuidado, cuidadosamente.
Creo que hay tiempo para leer grandes porciones de la Biblia, es decir, un capítulo, pero también para poderlo entender un poco a la vez. Y es importante también memorizar escritura. Algunas escrituras claves, tenemos que echar mano a ellas. Y luego, después de leer pequeñas porciones de la escritura, de la palabra de Dios, habiendo orado, habiendo pedido a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos enseñe y quitando distracciones lo más posible que se pueda, medite acerca de la palabra de Dios. Yo sé que muchas personas tienen miedo a la meditación y no deberíamos de tenerlo, porque la meditación cristiana no es vaciar su mente. Es decir, dejar que el enemigo venga y entre y meta cosas en ella. No es como el yoga que dice, ponga su mente en blanco, no piense en nada y descanse. No, la meditación es en la palabra de Dios. Deje que Él escriba en su mente lo que Él quiere. Y permitir que el Espíritu Santo nos dé entendimiento. Después, escribirle en nuestro corazón. Por eso esto toma pasos, pienso yo, y me gustó esto que les estoy diciendo, porque podemos tener un momento la palabra de Dios de una manera intelectual, pero no en nuestros corazones. ¿Y sabe cómo se da uno cuenta de eso? De que ha llegado a nuestro corazón su palabra cuando automáticamente actuamos sobre su palabra. Y es normal. Otro paso es pensar en estos pensamientos de Dios, de su palabra. Y después, práctica. Algunos de nosotros nos ha tomado 20, 30, 40, 50, 60, 70 años o qué sé yo para llenar esta mente de cosas del mundo. Pablo dice en Romanos que renovemos nuestro entendimiento por medio del lavamiento de la palabra de Dios. Hay pequeñas cosas que suceden en nuestras vidas, en nuestro vivir cotidiano. Yo recuerdo que mi manera de hablar era terrible, era obscena. De cada 3 palabras yo creo que yo decía 2 malas. Pero cuando el Señor empezó a trabajar en mi vida, mi vocabulario empezó a cambiar. Y una de las cosas que yo trabajando con mis manos, o todas personas que cuando hay accidentes, que se pegan con algo, ¿qué viene a su mente? Yo antes y después dije, oh Dios mío, y antes no decía eso. Yo decía malas palabras cuando me sucediera. Me pegué por aquí con un fierro, yo era soldador por muchos años, o con un martillo, qué sé yo, y lo primero que salía automáticamente, ¿verdad? Y ahí sabe uno dónde está su corazón. Echaba malas palabras y decía, ahora, Dios mío, ayúdame. Sí, se da cuenta, Dios está trabajando en uno y empieza a cambiar esas cosas. Empieza uno a actuar en la palabra de Dios. Esto es lo que les estoy dando sugerencias una vez como cristianos. Cuando una persona viene a Cristo, cuando hay eventos como tuvimos
Cosecha Cruzada, Harvest Crusade, allá en Riverside. Cuando una persona viene a Cristo, la primera cosa que decimos es que necesita primero empezar con oración. Hable con Dios de una manera normal. No hay fórmula, no empiece a gritar. No hay... Bueno, esto yo lo estoy diciendo, pero decimos que empiece con oración. Yo estoy explicando un poquito más. Muchas veces nosotros pensamos que para hablar con Dios tenemos que gritarle. ¡Oh Dios, Señor, Todopoderoso! No, no es necesario hacer eso. No está sordo como yo. Pero ore tal y como es usted. Hable con Él. Pídale que le enseñe. Empiece a leer la palabra de Dios. Congréguese, porque es bíblico. Y confiese lo que ha sucedido en su vida a otros, a familias, amigos, a gente. Quizás se burlen de usted, pero eso es práctico. El Señor dijo a ellos, oíd. Escuchen, pongan atención. No quiero que la palabra de Dios, en otras palabras, no quiero que esta semilla entre por un oído y salga por el otro, que muchas veces podemos hacer eso. Tenemos que estar preparados para recibir de Él. Santiago dice así, en el capítulo 1, versículo 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo, su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y luego se va, y luego olvida lo que era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hacedores de su palabra de Dios. El Señor les decía, los discípulos preguntaban al Señor, ¿por qué hablas así de parábolas? Y Él citó a Isaías 6, versículos 9 y 10. Porque dice que la gente tenían oídos, pero no escuchaban. Veían, pero no observaban. La gente ahí que se agolpaba, empezamos ahí que decía que él se tuvo que ir a una barca y la gente se agolpaba tanto que quería, ¿sabe por qué? Porque querían algo de él, algo de su propio beneficio. Y la gente miraba los milagros que hacía, lo podían ver a él, lo escuchaban y aún así su vida no cambiaba. Él le contestó a sus discípulos, es porque ellos no miran, ven pero no miran bien. Escuchan o oyen pero no entienden. Por eso es que una persona empieza al postrarse delante de Dios, un cristiano, cada uno de nosotros. Pedro lo pone así, capítulo 1, 1 de Pedro 1, versículos 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae.
hemos sido purificados por la obediencia a la verdad, por medio de su Espíritu. Él dice que ahí nos dio de una simiente no corruptible, una semilla que vive en nuestras almas y que permanece para siempre. Este cuerpo será. Hemos visto cómo empezamos a caer en decadencia día a día. Si he estado lo suficiente tiempo aquí en esta iglesia, me conoce que siempre bromeo, o muchas veces. Decía que ahora me duele una rodilla, truena a veces ya. Y alguien me dijo, es la bola, hermano, es la bola de ellos. No puede ser, porque la otra es de la misma edad y trabaja muy bien. Pero la idea es que nuestros cuerpos, ¿verdad?, van en decadencia, pero nuestro espíritu vivirá para siempre. Cuando somos obedientes al Señor. Pedro dice ahí en el versículo 25, la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio se os ha anunciado. Amados de Dios, ¿cómo estamos? ¿Cómo es nuestra tierra, nuestro suelo, para oír la palabra de Dios? La palabra de Dios es poderosa, es preciosa, como para desperdiciarla. Les decía que mucha gente puede decir, pues, ¿qué pasa con esa iglesia? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se va la gente? No es necesariamente la iglesia si se predica la palabra de Dios, es el corazón donde cae esa semilla. Yo no tengo que hacer más que predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Es poderosa por sí sola. Isaías 6, 9 al 10. Termino con esto. Ve y di a este pueblo, le dice Dios a Isaías. Oigan bien, pero no entiendan. ¿Y es lo que pasa? Oyen, pero no entienden. Y miran muy bien, no tienen nada mal con sus ojos. Pero no van a comprender. Haz insensible el corazón de este pueblo, ensordece sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y vuelvan a mí y yo los sanaré. Wow. Dios quiere que tengamos con el corazón. Le está buscando ese corazón preparado. Quizás usted ha sido quebrantado, quizás no tiene esperanza, y ese es el momento perfecto donde Dios quiere tocarlo. No sé de dónde viene, pero Dios está hablando, su palabra es poderosa, y yo no sé qué es lo que sucede en su vida, pero usted y yo necesitamos oír que su palabra ha sido depositada en nuestros corazones. Depende de nosotros cómo reaccionamos. Si nos endurecemos a ella, si solo son emociones, o si verdaderamente lo tomamos en serio, lo aceptamos en nuestras vidas, y va a haber fruto, donde unos produciremos 30, otros 60, otros 100%, pero todo para la gloria de Dios. Qué hermoso, el Señor nos hablará así. Padre, te damos gracias por esta mañana, aunque lluviosa, Señor, perfecta para hablar de sus palabras, Señor, de tu palabra, que es poderosa, como una espada de dos filos que puede penetrar y entrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Toca corazones, Señor. Haznos ver a cada uno de nosotros la necesidad que tenemos de ti, la importancia de servirte a ti, Señor, las prioridades en nuestras vidas, que seas tú. Y Señor, que al salir de este lugar podemos meditar
podamos pensar acerca de tu palabra. Siémbrala de una manera profunda en nuestros corazones, que a su tiempo dé fruto, que te alabe a ti, Señor. Te damos gracias por este privilegio de estar aquí y de poder compartir lo que tú nos has dado, Señor, cada uno de nosotros. Poderte alabarte en cántico. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.